Durante su mensaje a la nación, el presidente ha comunicado una serie de propuestas, muchas de ellas recogidas del plan de gobierno elaborado por Cerrón, y otro tanto, valgan verdades, las han tomado de planes de gobierno de otras organizaciones políticas, lo cual no está mal. Lo que parece no entender quizás el presidente es que más del 90% de estas propuestas que ha anunciado ante el Congreso requiere de un proyecto de ley o de una ley aprobada en el Congreso de la República. Y otro tanto, inclusive, requerirían de reforma constitucional previa, como el hecho de ingresar actividad empresarial por parte del Estado, por el tema del principio de subsidiariedad. Parece que el presidente no se da cuenta que luego de la elección de la mesa directiva tan solo obtuvo 50 votos, que fue el momento cumbre en el cual debió acumular su mayor cantidad de fuerzas políticas. Esto nos lleva a pensar que va a tener necesariamente que buscar consensos para aprobar estas propuestas legislativas. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, un tema que amalgamó a todas las fuerzas políticas detrás de la mesa de oposición que ganó en el Congreso de la República, es el hecho de que todos coincidían en que no había necesidad de una Asamblea Constituyente y no estaban dispuestos a un cambio radical del modelo constitucional que tenemos hoy en día. Entonces, lograr o anunciar en su mensaje que va a enviar un proyecto de ley para permitir o viabilizar que existe una Asamblea Constituyente, porque hoy en día no existe constitucionalmente esta posibilidad, puesto que el poder constituyente está en manos del Congreso, va a ser muy complicado que pueda aprobarla. Por cierto, existen mecanismos como el que utilizó Vizcarra. Vizcarra, para presionar con sus reformas constitucionales, hizo cuestión de confianza indebidamente respecto a reformas constitucionales que inclusive no pueden ser observadas por el presidente, porque es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la República reformar la Constitución. Entonces, la situación no le va a ser muy sencilla al presidente, y hay otra serie de propuestas, pues, bastante delicadas, ¿no? Eso de conformar rondas en todas las ciudades del país, pues lo que está haciendo es sustituyendo el poder legítimo de control del orden interno que le corresponde a la policía a instituciones que, si bien sirven o tienen un propósito, tuvieron un propósito con los comités de autodefensa en un determinado momento, en aquellos lugares en los que no había presencia del Estado, no puedes colocar ese mismo sistema en lugares donde hay presencia del Estado y hay fuerzas del orden que cumplen constitucionalmente la labor. Entonces no puedes duplicar, a menos que el tema sea político, y lo que esté pretendiendo el presidente, como yo creo que es lo que va a ocurrir, está tratando de instaurar esos organismos paramilitares que existen en Cuba, que sirven como mecanismos de represión, de amedrentamiento contra la población cuando se oponen a las decisiones del gobernante de turno. También existen, y los vimos en Venezuela, ¿no? Inclusive motorizados y armados. Es decir, eso no se va a permitir definitivamente. No podemos entrar a este tipo de modelos propios de dictaduras socialistas, ¿no? El hecho de proponer que Petroperú intervenga en todos los procesos, desde la exploración hasta inclusive la comercialización de los hidrocarburos, es realmente una locura. El tema de exploración requiere inversión muy grande, y son inversiones de alto riesgo. El Estado no está en condiciones de asumir riesgos de esa magnitud. Entonces, está volviendo con esto el enfoque que inicialmente señaló del Estado empresario, el Estado con las empresas estratégicas, que no funcionó en ningún momento, y que lo único que trajo es generar agencias de empleo y ahuyentar a la inversión privada. Es decir, hay temas que van a ser muy complejos y va a ser muy difícil que el presidente logre su aprobación. Por ello es peligroso plantear este tipo de propuestas. Si a esto sumamos la designación de un presidente del Consejo de Ministros altamente cuestionado por sus probables vínculos con movimientos, o de falta de deslinde con movimientos terroristas o con personajes nefastos de momentos más dolorosos que pasó el país en terrorismo, pues parecería que lo que busca es una confrontación,
una confrontación con el Congreso, quizás, pues, como les decía, para volver al esquema anterior en el cual Vizcarra disolvió el Congreso ante la imposibilidad de atropellar al mismo con alguna de sus propuestas. Es decir, ¿estamos acaso en camino hacia una dictadura socialista, hacia un modelo cubano, castrista, hacia un modelo chavista como el de Venezuela? Pues créame que eso no se va a permitir. Y la designación del gabinete realmente ha sido un desastre, ¿no? Hasta altas horas de la noche no tenía un gabinete. Lo que se señala es que Franque, quien era voceado como miembro, como ministro de Economía, habría sido tachado por el mismo Cerrón a último minuto. Le habría dicho que él no va a hacer, estando ya en el auditorio donde se iba a desarrollar la juramentación. Ante este desplante, se señala, muchos de los ministros que iban a juramentar decidieron no juramentar y lo comunicaron hasta que Cerrón hiciera una corrección respecto a su comportamiento respecto a Franque. Por supuesto, pasaron horas y esto no sucedía. Lo que señalan es que Cerrón y sus asesores comenzaron a hacer un sinnúmero de llamadas y descartar a aquellos que se negaban a juramentar, y terminó con un gabinete Frankenstein, que es el que hemos visto juramentar. Un gabinete realmente en el que sobran sombreros y escasean cabezas, parece. Entonces, la situación se complica. Inmediatamente, por supuesto, esto ha repercutido a nivel internacional y la economía ha sido la primera golpeada. El dólar ha superado los 4 soles. Nuestros activos en el extranjero y los activos de las propias empresas peruanas se han desbarrancado, se han ido a pique. Eso no se recupera. La confianza en economía es sumamente importante. Se gana en el tiempo y se pierde en un instante. Y volver a recuperarla es muy complicado. Estamos en una situación bastante delicada y parecería, pues, que quien gobierna es Cerrón y no el presidente de la República. Si ha abdicado de sus funciones, sería un tema de inconstitucionalidad que tendría que merecer algún tipo de sanción. Cierto es que bajo todo este manto de esa incertidumbre que viene ocurriendo en el país, los más perjudicados creo que son, a nivel político, son el sector llamado caviar, o esta izquierda progresista, que parecería ser a quienes Cerrón les ha puesto la puntería. Algunos estaban voceados y autovoceados inclusive como ministros en este gabinete, y parecería que de repente desaparecieron, los esfumaron. Una de las misiones parece ser de Cerrón es acabar con este sector que está metido en el Estado y comenzó esa penetración en el Estado desde la época de Paniagua y pues, se fortaleció en la época de los siguientes presidentes, en la época de Vizcarra, en fin, y que ha inundado inclusive esferas ya del orden jurisdiccional, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, y parecería que ese obstáculo los estaría tratando de